Gracias por estar en esta sección en Contraste aquí en Observatorio en TV UNAM. Vamos a dedicar este programa a una conversación, a analizar el futuro de Europa. Están con nosotros y agradezco mucho su presencia en este espacio de la UNAM a Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada también de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a presentar una pequeña cápsula del tema que desarrollaremos y ya volvemos a nuestra conversación. Contraste. El proyecto de integración económica más importante que ha tenido lugar en el mundo es la Unión Europea. Inició tras la Segunda Guerra Mundial como una comunidad del carbón y del acero entre 6 países que habían sido beligerantes: Alemania, Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Después seguirían la Comunidad de la Energía Atómica y para la Seguridad Alimentaria. Así, la Unión Europea nació como un proyecto para construir la paz después de las 2 grandes guerras mundiales que vivió el siglo XX. En las últimas décadas, la Comunidad Económica Europea se transformó en la Unión Europea e incluyó entre sus objetivos no solo la integración económica, sino la cohesión social. En la actualidad, 27 países forman parte de la Unión y 17 comparten una moneda en común, el euro. Sin embargo, la crisis financiera y económica que inició en 2008 ha golpeado a buena parte de las economías europeas y ello ha dado lugar a ajustes y recortes al gasto público que han afectado los derechos sociales que, como en ningún otro ámbito, se habían extendido para fortalecer el bienestar de los ciudadanos. Se ha hablado incluso de que los recortes económicos se transforman en recortes a la democracia. ¿Cuál es el futuro de Europa? Ese es nuestro tema en Contraste. Pues de nuevo, muchas gracias, Santos, Luis Enrique, bienvenidos a este espacio. Ya se decía en la cápsula, el proyecto de la Unión Europea fue visto desde distintos espacios, desde México incluido, por supuesto, como un proyecto a emular. Nunca se había dado tal combinación entre libertades individuales, derechos y bienestar social. Esta construcción, que fue eso, una construcción política, está ahora, digamos, bajo cuestión. ¿Cuál es la situación actual del proyecto de la Unión Europea a la luz de la crisis de 2008 y su secuencia de estancamiento, Santos? Hombre, yo creo que hay que tener una cierta perspectiva histórica, es decir, el proyecto en general es un proyecto de éxito. Lo que pasa es que, como todo proyecto de estas características muy complejo en el tiempo, tiene pasos adelante y pasos atrás. Obviamente, en una situación de crisis, de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, pues no diría que pasos atrás, pero tiene ahí una situación de estancamiento, de falta probablemente de ideas novedosas para seguir avanzando en el proyecto de la construcción europea. En ese sentido, yo creo que la visión, bueno, es en cierto modo positiva si tenemos el horizonte histórico de los 60 años de historia de la Unión Europea, pero evidentemente lo que tenemos delante son unos retos importantes para seguir en esa construcción o seguir avanzando en lo que en definitiva era el objetivo inicial y que a lo largo del tiempo se ha ido reinventando de alguna manera, que es una unión política en algún momento del espacio. Lógicamente, en este proceso de construcción tenemos, como digo, pasos adelante importantes y también tenemos errores en los procedimientos de la construcción. Yo creo que algunos de ellos se ponen de manifiesto en este momento de manera clara y, por otro lado, también evidentemente se ponen de manifiesto que estamos en un espacio con diferencias importantes. Es como si ustedes se plantearan ahora un proceso de integración en América Latina y pensaran que todos los países de América Latina pues son iguales. No, no es cierto. Hay enormes diferencias o hay bastantes diferencias culturales y probablemente en relación con Latinoamérica son más intensas aún. Si no recuerdo mal, en los 27 países de la Unión Europea hablamos cerca de 35 idiomas, tenemos orígenes históricos, culturales, religiosos, etcétera, profundamente diversos, y eso no es fácil de integrar, es decir, estamos haciendo una familia muy compleja, con un matrimonio ya de entrada complejo, que es el matrimonio franco-alemán, y con unos hijos, abuelos, etcétera, que también tienen pues unas sensibilidades distintas, ¿no?
Dicho eso, es decir, bueno, en perspectiva histórica, yo creo que el proyecto es razonablemente exitoso y lo que tenemos ahora son unos retos importantes que están, bueno, alterando, cuestionando algunos de los pilares básicos sobre los que se ha construido la Unión Europea. La idea del estado de bienestar y los derechos que con frecuencia desde la distancia, digamos, es que países como España, Grecia, estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Esa noción, Luis Enrique, tiene sustento, digamos, objetivo histórico, o es parte, digamos, de la coyuntura política que quiere desmontar o retroceder cierta construcción social. Yo creo que es el problema fundamental, es un problema de identidad de la Unión Europea. Tenía una base social indiscutible, era su esencia en buena medida, es decir, estaba en un ciclo político de construcción de lo social y de la cuestión social de una manera positiva, en la que no se separaba lo económico de lo social y en la que había también una interesante propuesta de desarrollar los territorios menos avanzados de la propia Europa. En estos momentos la crisis de identidad viene porque fundamentalmente se convierte en una máquina económica además con una tradición o siguiendo una tradición muy liberal, muy austera, de la austeridad presupuestaria, etcétera, y lógicamente los problemas estructurales de desigualdad norte-sur revientan, se hacen patentes y gran parte de lo que podríamos llamar el programa social de la Unión Europea ha quedado más que olvidado, ha quedado preterido, ha quedado en el baúl de los recuerdos, y yo creo que para las periferias europeas lo que había sido una fuente de modernización, una fuente de estabilidad de sus democracias, casi la última oportunidad de integrarse en la modernidad. En estos momentos está visto, y de ahí vienen muchas de las ambigüedades políticas, como una madrastra correctora que produce austericidio, que al fin y al cabo aquello que nos venía de la Unión Europea para las periferias, que era la modernización, parece un poco la contención de nuestras propias capacidades de vivir. Como decía muy bien Santos, son muchas culturas a armonizar, y ahora hemos vuelto a reconstruir la idea weberiana de los protestantes frente a los católicos, de una idea de economía católica frente a una idea de economía protestante. Y yo creo que no es exacto, que se ha manejado como un ariete cultural, que se dan efectos mateos, que a los más pobres se le hace pagar de una manera diferente y seguramente más la crisis que a otros sectores, y que desde luego la tan temida frase de que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, etcétera, no deja de ser también un proceso de cargar a las poblaciones decisiones que han sido tomadas por agentes financieros y agentes políticos que van muy lejos o están muy lejos de las bases sociales de estas economías periféricas. Y en ese sentido yo creo que, de todas maneras, el proyecto, estoy de acuerdo totalmente con Santos, el proyecto en general es a largo plazo positivo, lo que pasa que creo que hay una cierta necesidad de reorientación de ese proyecto. Después de, digamos, el desarrollo de la cohesión social, de la integración de las regiones más desfavorecidas, no solo de los países nación más atrasados, lo que vemos como el discurso hegemónico en Europa y desde Europa, por ejemplo, en ámbitos de reuniones multinacionales como es el G20, después de la irrupción de la crisis, la primera reunión en Londres, hubo una idea de que todo el mundo volvía a ser keynesiano, pero quizá la siguiente, ya en Pittsburgh, el discurso hegemónico desde Europa fue el de la austeridad, contrastando, por ejemplo, con el tipo de políticas que estaba impulsando el presidente Obama desde los Estados Unidos. Santos. Sí, a veces se nos olvida que las construcciones políticas, en definitiva, tienen una ideología detrás que es hegemónica en un determinado momento. Entonces, lo que está ocurriendo en Europa no es ajeno a lo que ocurre en general en el mundo, particularmente el mundo desarrollado, pero en general, es decir, qué enfoque ideológico de construcción de sociedad está predominando en los últimos 30 o 40 años. No es una cuestión solo de la crisis, y es un enfoque, bueno, que va dejando de lado
eso que entendíamos como los pilares básicos de la construcción europea en un determinado momento, porque es una construcción que coincide en el tiempo y en las formas con el afloramiento de lo que hemos llamado los modelos socialdemócratas, y que empiezan a erosionarse de una forma o de otra en distintos países a partir de la crisis de los años 70. Esto es lo que estamos viviendo en este momento en Europa. Y eso evidentemente está revestido de una política económica concreta. ¿Es la única? No, evidentemente no es la única, es la que se está desarrollando, esta política de la austeridad, de enfrentarse a los problemas de la crisis, efectivamente después de algún balbuceo de tipo keynesiano que ocurrió en algunos países de Europa, y el G20 de Londres parecía apuntar hace 5 años. No, lo que está ocurriendo es que hay una política netamente conservadora, en términos de política económica y en general ideológicamente hablando, que responde ¿a qué? Pues como siempre han respondido las políticas, a unos intereses dominantes, hegemónicos. ¿Qué es lo que observamos en Europa? Que en estos 5 años, pero ya con anterioridad, es un poder muy fuerte, emergente, muy centrado en los mercados financieros y en las entidades financieras, quien está imponiendo el discurso. Si uno analiza, y es, en fin, no vamos a hacer una descripción de estas que a veces hacemos los economistas que no nos entiende nadie, ¿no? Pero si uno analiza el discurso y cómo ha ido transformándose el discurso de la política económica, en el fondo, al final, lo que observa es que lo que está es tratando de garantizar que los bancos, las entidades financieras en general, el capital financiero, salga en alguna medida favorecido de esta crisis, recupere lo que la crisis le ha golpeado. Y esto es lo que está pasando con la política económica y lo que al final está poniendo en cuestión elementos clave de la construcción europea, como era ese estado de bienestar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque el discurso favorable a los intereses de una parte de los intereses económicos, en este caso fundamentalmente centrados en las entidades financieras, pues requiere de reducciones de costes en las empresas, de liberalizar en cierta medida los mercados de trabajo, y eso es lo que estamos viendo en los últimos 15 o 20 años de manera muy intensa en el momento de la crisis. En eso Permítanme hacer una pausa para ver dónde han quedado, digamos, los derechos sociales y los contrapesos democráticos ciudadanos a los poderes fácticos financieros que están dominando pues, la política económica. Estamos analizando el futuro de Europa con Luis Enrique Alonso Santos Ruesga, catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a un corte, regresamos en unos segundos, continúe con nosotros.